A nivel general de las universidades, de los gremios, es decir, es algo que nosotros podemos avalar, pero digamos, si estamos en esto de que damos y no damos clases es porque hay un consenso de toda la Universidad de Buenos Aires, con las universidades nacionales, y se decide si hacer una medida de o no, claramente, como pasa siempre, los damnificados son siempre los de más abajo, pero bueno, es la única forma que encontramos de poder tratar de que nos escuchen. Y bueno, tenemos como que continuar esto. Lo que yo les sugiero, si las cosas continúan, digamos, en un ritmo normal, es que de los temas que no se vieron, hay algunos que son fundamentales. Fundamentales porque si no llegan a pasar el escrito y tienen que ir al oral, muchísimos de los docentes de esta cátedra trabajan en motor 1 y motor 2. Entonces van a tener el problema de que generalmente les van a tomar algo relacionado con cambios de la base. Yo lo único que puedo hacer es hacer la clase que en teoría toca de repaso, hacerla un poco más extensa. Si ustedes se tienen que dar ese día en teoría, hay repaso también de práctico, pero podemos ver, si quieren lo unificamos, lo charlamos cuando llegue el momento, no falta tanto tampoco, quedan 3 teóricas, y después ya viene el repaso del parcial, o sea, en un mes más o menos. Vayan leyendo y vayan tratando de entender, formen grupos, traten de entender de qué se trata, no busquen, como dice el proverbio, el pelo al huevo, o sea, no busquen el detalle de cómo, ¿sí? O qué es lo que pasa acá, porque no es normalmente la tónica de la cátedra tomar detalles, ya es demasiado extensa la materia, queremos que entiendan los conceptos. Eso es algo que hoy también va a pasar. Hoy tenemos sueño y hay miles de preguntas que no se saben, hay algunas cosas que no se saben, que hasta estuvieron mal. No traten para el examen, o sea, si es curiosidad propia o lo que sea, si les queda tiempo, no hay ningún tipo de problema. Pero traten de minimizar, traten de comprender, o sea, antes de poder ir a los detalles, uno tiene que entender lo grueso de lo que son los temas. ¿Sí? Si no, no tiene sentido porque lo que hace es marearse. Entonces, bueno, de mi parte, lo que pueda hacer, en la clase de repaso, podemos en todo caso unificarla con los de los trabajos prácticos, y venimos acá, en vez de hacer 2 horas, hacemos las 4 horas, ya no queda nadie después, este aula se puede usar 2 horas más, y hacemos, cuando si tienen preguntas de práctico, lo resuelven con los ayudantes, que es mucho más fácil, y además los hacemos participar, que a ellos les gusta, y si son preguntas más bien teóricas, hasta podemos hacer un combo, vemos. ¿Sí? Bueno, hoy lo que vamos a ver son las bases neurofisiológicas del sueño. Primero que nada, el sueño es algo que durante mucho tiempo se lo considera un estado poco interesante, porque hasta hoy en día en ciertas sociedades se considera que el estar dormido es como si uno estuviese muerto, ¿sí? Uno no tiene contacto con el medio externo, entonces es como estar muerto. Entonces el tiempo, hoy en día, digo, se ha vuelto porque hoy en día lo que se trata es de por lo menos en las sociedades capitalistas, en las sociedades centrales, de que se duerma poco porque hay que producir, hay que trabajar, hay que producir mucho. Y lo que no se dan cuenta, que vamos a ver algo más al final, es los trastornos que trae a una sociedad o a un individuo, y por lo tanto a la sociedad, la carencia o la déficit de sueño. El sueño es un proceso fisiológico, no se sabe, hay miles de teorías, pero no se sabe realmente cuál es su función, se lo trata de buscar, van a encontrar de todo, uno que dice que sirve para reparador, pero no se sabe. Lo único que sí sabemos es que 1/3 de nuestra vida lo pasamos en ese estado. Una persona que duerme entre 7 y 8 horas es 1/3 de su día que lo pasa en ese estado. ¿Sí? El sueño sigue algo que tiene que ver con la vida, que es un ciclo biológico. ¿Sí? Sigue un ritmo biológico. Entonces, primero, antes lo ponía al final, pero ahora me parece más importante ponerlo al principio, son los tipos de ritmos biológicos que hay. Por ejemplo, la actualización de un programa, donde tenemos ritmos según la frecuencia, que sería el periodo, que tenemos ritmos ultradianos de alta frecuencia, que son entre 20 horas y segundos. ¿De qué puede ser? Si hago un electroencefalograma, la respiración, por ejemplo, nosotros tenemos un ritmo de respiración, ¿sí? Nosotros somos conscientes. O sea, nosotros tenemos respiración voluntaria si queremos, pero en condiciones normales ustedes ahora no están pensando en cuánto respirar. Si están sentados, se tiene una respiración, un ritmo cardíaco también, ¿sí? Todos son ultradianos. Circadianos, circa es día, es alrededor de un día.
¿sí? Que son diferentes, bueno, no importa los ejemplos, hay miles de ejemplos, acá pongo algunos. Los infradianos de baja frecuencia, que son mayores a 28 días, el más clásico es el ciclo menstrual en la mujer, en las mujeres o en las hembras, en los animales, y ritmos circanuales o estacionales, ¿sí? Por ejemplo, hay animales que solo se reproducen una vez al año, la hembra entra en estro una sola vez al año, ¿sí? Por ejemplo el león, los lobos marinos, si quieren ejemplos, donde el macho tiene nada más que una semana para copular y dejar descendencia, y después durante todo el año, salvo que haya otra hembra que tenga otro ritmo, no copule. Generalmente están sincronizadas por las estaciones. Quiere decir que en esa época es donde se pelean los machos por las hembras y es la única vez que copulan en el año. Y por ejemplo la hibernación, en los animales que hibernan, también tiene que ver con algo estacional, es cuando llega el invierno. Acá está el gráfico, algo más claro de cuáles son estos ritmos. Por ejemplo, nosotros tenemos ritmos, y vamos a nuestros ritmos se llaman circadianos porque son alrededor de 24 horas, que tienen que ver con la actividad física. Nosotros tenemos subidas y bajadas, cuando estamos dormidos tenemos poca actividad física, después tenemos mayor actividad física en el horario despierto, tenemos niveles de cortisol asociados, plasma de melatonina, que es la hormona del sueño, lo vamos a ver algo, frecuencia cardíaca también, eso lo vamos a ir viendo. Es una lástima que no hayamos visto en la parte de los sistemas autónomos, porque hay varias de las partes, yo lo voy a nombrar, pero varias de las funciones de los ritmos circadianos que tienen que ver con el sistema autónomo, ya que los centros son mayoritariamente hipotalámicos. Bueno, esto es un ritmo, lo que se llama un ritmo circadiano. Vayamos acá primero, tenemos el día y la noche. Un animal, o nosotros mismos, cuando baja, en realidad nosotros lo que tenemos ahora, tenemos una extensión, deformamos nuestros ritmos biológicos naturales porque tenemos luz. Si nosotros estuviésemos en el medio del campo, hasta ahora ya estaríamos pensando en ir a dormir, o ya estaríamos durmiendo. Baja el sol, nos vamos a dormir. En invierno los animales duermen más que en el verano. Eso lo pueden ver, por ejemplo, con sus mascotas, que muchos lo asocian con la temperatura. No, o sea, la temperatura es importante, pero lo más importante en la determinación de los ciclos, que ahora lo vamos a ver también, es la exposición a la luz. Entonces, cada vez que es de noche, este individuo, ¿sí? La mayoría de los experimentos que se empezaron a hacer esto, se hicieron en el hámster dorado, el siberiano, porque el hámster se descubrió que tiene un ritmo biológico muy bueno, también el gato, también otros animales, pero el hámster tiene una actividad nocturna muy marcada y muy precisa, mucho más, por ejemplo, que las ratas o los ratones. Entonces, el animal que se usó para los estudios, en un principio, o los estudios de laboratorio de los ritmos biológicos, fue y sigue siendo es el hámster dorado. Cada vez que se apaga la luz, el animal empieza con la actividad. Supongamos que esto sea actividad locomotora y después está durmiendo. No importa, algo, una actividad. Hay algo que se estudió en los años 40, 50, que se le ocurrió a una persona, medio por accidente aparentemente, de qué pasaba cuando el estímulo de luz no existe. Acá hay asientos, chicos, acá adelante si no hay. ¿Qué pasaba? O sea, si realmente, cuidado con los cables, o sea, lo que querían saber era, yo a los animales, les cambio la luz, se enciende un poquito más tarde, un poco más adelante, y me está determinando ese ritmo. O sea que la luz debe tener algún efecto en ese ritmo. Entonces lo que se le ocurrió es poner al animal en oscuridad constante, que es lo que se llama free running. ¿Sí? Free running, ¿por qué? Porque eran animales nocturnos. Lo que voy a hacer es que estén corriendo, libertad para correr. ¿Sí? Cuando se los puso en eso, se vio que se desfasaba. ¿Cuánto se desfasaba? Por ejemplo, 1 hora por día. ¿Esto qué significaba? Que si el animal yo no le ponía acá la oscuridad, o le quitaba la luz, el animal tenía un periodo que se iba modificando día a día. ¿Sí? O sea, no tenía el estímulo de la luz. Entonces lo primero que descubrieron es que la luz es algo importante para el ritmo circadiano. Y lo segundo es que los ritmos, si sigue un ritmo, o sea, si esto es relativamente una recta, significa que es algo periódico. ¿Se entiende? No es al azar, es periódico. Todos los días es 1 hora. Eso significa que debería haber, se le ocurrió a alguien 2 relojes. Un reloj endógeno es el que determina endógenamente cuándo es de día y de noche, y otro que es exógeno, que es la luz. Y entre los dos conforman lo que sería el ritmo luz-oscuridad. Esto de acá es relativamente lo mismo. Lo que se descubrió es que hay un núcleo hipotalámico que es muy importante en estos ritmos, que es el núcleo supraquiasmático, que lo vamos a ver, y es lo que se llama el reloj endógeno o Zeitgeber, porque lo descubrió un alemán. Entonces, ¿qué significa? No sé si tengo otra, pues ya paso a otro tema, no me acuerdo de eso. Esto no lo voy a explicar porque está en el práctico, pero sí les voy a explicar antes de ver. Si yo les dejo libre curso, que sería free running,
El ritmo biológico, esto lo van a ver bien en el práctico con el práctico anterior y además a los ayudantes les encanta explicar de vuelta, entonces no vamos a dar dos teóricas, ¿sí? Ya los conozco a todos, muchos años acá, entonces no voy a explicarles en detalle lo que es retardo de fase y adelanto de fase, se lo van a explicar ellos, pero yo les voy a mostrar nada más un diagrama. Libre pulso, free running, el animal, esto es la expresión del reloj endógeno. El reloj endógeno atrasa, o sea, dura la misma cantidad, pero atrasa 1 hora por día. ¿Sí? Después le pongo luz oscuridad y claramente en la oscuridad tengo actividad o no actividad, depende. Y hago avance de fase. Si yo viajo, y esto aprovechen también para los ayudantes, para si yo viajo hacia el este, saben el efecto del jet lag. Yo viajo y después me siento, o sea, son las 12 del mediodía y estoy dormido. ¿Por qué? Porque en realidad, si viajo una determinada distancia, si yo no cambio el reloj, o sea, para darme cuenta cuál era mi hora, yo estaba sincronizado, yo me sincronizo con mi uso horario. ¿Sí? Yo viajo y ahora lo que para mí eran las 8 de la noche, son las 3 de la tarde. Entonces cuando son las 12 de la noche, son supongamos las 6 de la tarde, supongamos que sean justo 12 horas, 6 horas. ¿Sí? Entonces, yo a las 12 de la noche no me puedo ir a dormir, porque son las 6 de la tarde para mí, yo tengo que acostumbrarme a dormir a las 10 de la noche. Quiere decir que yo, en teoría, para mi cuerpo, yo me tendría que ir a dormir a las 4 de la mañana. Y me quedaría durmiendo hasta las 2 de la tarde. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que es el jet lag, es que yo cambio el uso horario, entonces el ritmo de la luz oscuridad me cambió, pero mi reloj endógeno no cambió. Entonces lo que tengo que hacer es lo que se llama la resincronización, que eso lleva días. Y ahora vamos a ver. Pero entonces, si voy hacia el este, es lo que se llama avance de fase. Se lo pueden explicar bien, o sea, si quieren, pueden pensarlo también, si viajan hacia el este, si el sol va a durar más o menos, de dónde viene el sol, ¿sí? Hacia dónde están yendo. Resincronizado, o sea, una vez que este individuo viajó en el jet lag o en trabajos de turnos rotativos también se puede dar, yo me resincronizo al nuevo periodo. Puedo resincronizarme con retardo de fase, con adelanto de fase, y después lo que tengo es retardo de fase si hago el jet lag hacia el oeste. Lo que pueden pensar es hacia dónde va el sol, y si yo viajo de acá hacia el lado de Chile, ¿sí? El sol viene del este. Entonces, el sol me va a ir siguiendo, yo voy a ir siguiendo al sol o voy a ir en contra del sol. Eso es lo que tienen que pensar, igual lo van a ver con los ayudantes. Pero estos son retardo de fase, tienen que pensar hacia el oeste, y adelanto de fase es el jet lag hacia el este. Este es el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, que está conectado con muchos núcleos. El más importante es este, acá les pongo los nombres por cuando miren las diapositivas para que sepan. ¿Sí? El núcleo, el preóptico ventrolateral, que tiene que ver principalmente, lo vamos a ver hoy con el sueño. Acá tenemos otro, el medial, que tiene que ver con termorregulación. Tenemos la parte anterior, que es el supraquiasmático, la posterior, que son el hipotálamo dorsal o los tuberomamilares, que tienen que ver con despertar, con la parte alimenticia. Este es el control, no lo vimos, no llegamos a verlo en autónomo, que es donde se ve el hipotálamo, pero el hipotálamo es el gran controlador de las funciones, lo que serían vegetativas, o las funciones, control de la temperatura, por varios mecanismos. ¿Sí? El hipotálamo es la única estructura cortical que, como saben, ¿por qué se llama hipotálamo? ¿Qué significa hipo? ¿Qué significa hipo? Debajo, está debajo del tálamo. ¿Y el tálamo qué es? Como estructura, ¿cuál es su principal, la función talámica per se? ¿Cómo? La que se recibe, ¿dónde está? No ubico. ¿Quién me está hablando? Ah, ya. ¿Cómo? Muy bien, con toda la parte sensorial, o sea, principalmente es la parte sensorial, lo podemos decir, pero es la gran estación de relevo. Antes de que cualquier información llegue a la corteza, sea visual, cualquiera sensorial, salvo una, es la excepción. ¿Saben cuál es? El olfato es la única excepción, ¿sí? Bueno, salvo el olfato, todas las demás, la estación de relevo es el tálamo. El tálamo tiene íntima también conexión con el hipotálamo, y el hipotálamo recibe la información de todos y es el gran regulador. Es el que recibe cuando hay cambios en diferencias de temperatura, en diferencias de presión, es el gran sensor y ejecuta, manda órdenes para que se corrija esas alteraciones. Entonces, tenemos un reloj circadiano que tiene que ver principalmente con el núcleo supraquiasmático, que tiene dos componentes. Uno, casualmente, el núcleo supraquiasmático recibe vías directas desde la retina. O sea que la función del ritmo, o sea, la función del núcleo supraquiasmático está modulada por la luz, por una vía retino-supraquiasmático, o sea, retino-hipotalámica. ¿Sí? ¿Entienden esto? La luz lo que hace es generar
información eléctrica que viaja por el nervio óptico, llega al geniculado lateral, y cuando llega al geniculado lateral, del geniculado lateral parte a la corteza visual primaria, pero parte también al hipotálamo, al núcleo supraquiasmático, desde el geniculado lateral del tálamo. Y tenemos una señal, que es esto, el reloj biológico central, que es que el núcleo supraquiasmático per se tiene un ritmo. ¿Sí? Eso fue un hallazgo muy importante. No vamos a entrar en detalles porque cada vez hay más proteínas involucradas, casi todos los años se encuentra una proteína nueva. Los aportes más grandes, para que sepan también, los aportes más grandes o más importantes a nivel genético en ritmos biológicos se estudiaron en moscas. La mosca es un Ladrosófila melanogaster, que es la mosquita de la fruta, que es muy chiquitita. Es un modelo muy interesante porque se conoce todo el genoma, es relativamente fácil de hacer mutantes. Entonces, cuando se encontró una mosca que realmente activaba uno de los tipos de genes, lo que se hace es se muta y ve si se ve alterado. Y de esa forma se va estudiando. Después lo que se busca es si esa proteína, ese gen, tiene un homólogo en mamíferos, primero, y después si tiene un homólogo en humanos. ¿Sí? En teoría deberían funcionar igual. Pero entonces, lo que me está determinándolo el ciclo circadiano son dos cosas. Uno es el reloj endógeno, que en el caso de los humanos no es de 24 horas, es un poquitito más, 25, 25.2, algunos dicen que es 24.8, pero es más largo. O sea, un ser humano en free running lo que haría se iría desfasando aproximadamente 1 hora por día en sus actividades. Esto se ha probado en humanos, hubo un voluntario. Es difícil saber si se pueden tomar en serio los experimentos porque hay que estar un poco chiflado para hacer ese tipo de experimentos, pero se sometió en una pieza a 100 metros de profundidad, creo que cerca de Arizona, o en el estado de Arizona, donde la persona esa no tenía ningún tipo de, no tenía radio, no tenía nada que se pudiese guiar, pero lo que tenía era luz constante. No le pusieron oscuridad constante para que pueda tener actividad, ¿sí? Se le puso luz constante y lo que se vio era cuando, se lo estaba filmando, cuando a él le inducía el sueño y cuando se iba durmiendo, y más o menos se respetó que o sea, más allá de que él durmiera o no, calculen que además por ahí el primer día no logra llegar a dormir por una cuestión de que se entretiene o hace cosas, igual en una pieza, en un monoambiente a 100 metros de profundidad, no sé qué puede hacer, sin nada. Bueno, cualquiera de ustedes sin celular ya se suicidaría, cualquier cosa, pero, o sin televisión, o sin computadora, pero se descubrió que existe, y lo que se trató de demostrar es la última prueba de que en humanos existe un ritmo endógeno, un reloj endógeno. O sea, hay un reloj que es endógeno, y que ese reloj adelanta o atrasa, depende cuál es la especie. ¿Y qué es lo que hace la luz? Es como si yo, cada mañana cuando me levanto, tengo un reloj que me atrasa y que hago ¡puc!, lo resincronizo, lo pongo de vuelta al horario y salgo a trabajar. Y durante todo el día ese reloj me alcanza para poder guiarme y llegar a todas mis citas a tiempo. Al otro día lo que tengo que hacer es de vuelta. Si yo no hago eso, o sea, si yo no recibo la luz, ¿sí?, se desfasa. Hoy en día es mucho más complicado porque nosotros tenemos luz artificial, nos acostamos a las 4 de la mañana. Lo único que uno tiene que comprender es que si uno juega demasiado, igual nuestras actividades también cambiaron, porque ya no nos vamos a dormir a las 8 de la noche o a las 6 de la tarde en invierno, sino que generalmente nos vamos a dormir a un horario mucho más preciso, pero igual cuando nos vamos a dormir lo que pensamos es que se apague la luz, ¿sí? Son muy pocos los que pueden dormir con luz, los que tengan miedo, y entonces es otro factor. En la clase próxima podemos ver la inducción del miedo sobre los ritmos, sobre el sueño, pero normalmente nos vamos durmiendo a ciertos periodos, pero lo que sí tenemos es que nuestro periodo de dormir dura aproximadamente lo mismo. Nosotros dormimos, más o menos, tenemos que dormir entre 6, depende de la edad, a su edad pueden dormir todavía entre 6 y 7 horas, a mi edad ya preciso más cercano a las 8 horas, ¿sí? Pero se necesita un periodo de sueño. Y lo importante también por ahí, por más que después vuelva a eso, no es importante el tiempo que se duerme, sino la calidad de sueño. Que ahora después vamos a ver qué significa la calidad de sueño, ¿sí? Pero no es importante, bueno, no, me acuesto a las 12 del mediodía el sábado, me acuesto a las 4 de la mañana, pero duermo hasta las 8 de la noche del domingo, y como dormí mucho, dormí bien. No. Hay veces que con 4 horas uno está mucho mejor, si no tiene preocupaciones, hay varias cosas que influyen sobre cómo se duerme. Lo importante de este ritmo biológico es que es como un reloj. ¿El reloj con qué tiene que ver? Con algo molecular. Entonces tenemos un gen que genera RNA mensajero, que el RNA mensajero genera una proteína, que esta proteína inhibe la producción de RNA. Mientras dure esto, mientras dure la vida de esta proteína, mientras dure la vida útil, puede ser que se degrade, puede ser que se acopie y se pierda, pero mientras dure eso, y da casualidad que en el núcleo supraquiasmático las neuronas tienen este ciclo que es aproximadamente 25 horas. Y eso es lo que se cree hoy en día, que es lo que determina, o la prueba más concluyente de que existe un ritmo biológico. No quiero ir demasiado porque tenemos mucho que ver, pero el ritmo del sistema nervioso central regula ritmos biológicos, para que después lo vean, de varios sistemas.
Y lo que sí no les voy a hablar, porque miren lo del gráfico o lo pueden leer del Purves, es realmente esto, está acá escrito, si lo dejé, que nunca, es por qué este ritmo, por qué este ciclo, estas neuronas se activan cada 25 horas. Son las proteínas involucradas, que este clock se lo llamó la primera, y el PERN1 fueron las primeras que fueron identificadas en Drosophila melanogaster. No voy a perder el tiempo en esto porque es un mecanismo molecular, es interesante para que sepan que proteínas y RNA pueden tener ciclos, en realidad tienen ciclos, pero la casualidad es que en el núcleo supraquiasmático, esto que determina la actividad de las neuronas, tiene aproximadamente 25 horas. Bueno, ¿cuál es la ontogenia del sueño? Nosotros, en la concepción, ¿sí?, vamos perdiendo sueño, esto de azul es sueño, ¿sí?, edad en años, hasta, bueno, que acá el sueño es infinito, ¿sí?, cuando uno se muere. Por ahí para algunos es que está despierto para siempre, no sé, depende de las creencias. ¿Cómo va bajando? O sea, va aumentando la vigilia y va disminuyendo el sueño. No solo va disminuyendo el sueño, sino que lo que disminuye, que lo veo, es la calidad del sueño. Ustedes pueden decir, no, pero mi abuela en realidad, mi abuela tiene 80 años y duerme como 12 horas por día. No, está en la cama 12 horas al día, no duerme 12 horas. Tiene despertares, se despierta a la noche, se tiene que levantar a orinar, todo eso hace que se vaya interrumpiendo. Y el problema no es que usted dice, bueno, pero está 12 horas, bueno, pero para ir a orinar perdió 15 minutos y después se despertó porque el gato gritó y se despertó 15 minutos. No, es que esos 15 minutos para el sueño no son 15 minutos, hay que ver cuánto tardó de vuelta en conciliar el sueño, que por ahí le pasó media hora. Y a la noche, muchas veces los despertares, es más difícil, uno se despierta de una pesadilla y no se duerme tan rápidamente como se duerme cuando el primer sueño, ¿sí? O sea, tiene toda una fisiología que no es tan simple, por eso se sabe que disminuye el sueño. Y lo otro es que la longitud del sueño en horas, ¿sí?, es una curva de Gauss, donde más o menos en 7 horas es lo óptimo, y donde se puede dormir 5 horas o se puede dormir 10 horas u 11 y puede llegar a ser lo que se llama un sueño reparador. ¿Qué pasa con el sueño? El sueño sigue se han descubierto dos etapas, una etapa S, que tiene que ver la del sueño, propiamente dicho, si medimos lo que es el sueño, y una etapa C, que sería la circadiana. La circadiana siempre van a tener que tenerla dibujada como una onda sinusoidal, porque es circadiana, ¿sí? Entonces tiene un periodo. O sea, no importa si es de 25, de 24, de 23, es periódica. Entonces se dibuja periódicamente. ¿Qué es lo que sucede acá? A medida que va pasando el día, a medida que va pasando el día de las 7 de la mañana, se va acumulando el déficit de sueño. ¿Sí? Se lo ve así. Hay un déficit de sueño. Y esto es lo que sería la parte circadiana. ¿Sí? Estoy en alerta. Cuando yo me voy a dormir, ¿qué pasa con el sueño? El déficit de sueño baja, porque lo estoy recuperando durmiendo. Que justo se da con la caída del ritmo. Los dos caen, entonces eso garantiza que tenga un sueño reparador. A la otra mañana lo mismo. ¿Qué es lo que pasa si yo estoy un día sin dormir? La diferencia es que el ciclo circadiano siguió igual, o sea, mi núcleo supraquiasmático estuvo haciendo ese ciclo que les mostré anterior y la actividad del supraquiasmático se alteró, ¿sí?, por hormonas, por miles de cosas que participan, pero la acumulación o el déficit de sueños aumentó. Entonces yo después, para que sea reparador, yo de las 23 a las 28 tengo que este proceso tiene que ser mucho más agudo, no el del ritmo siempre es rítmico. Esto, generalmente, hacen falta más horas y de mejor calidad del sueño para poder recuperar el sueño perdido. O sea, no basta con que yo el sábado, o ya domingo, me acueste a las 6 de la mañana y me quede durmiendo hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tengo? Que yo me acuesto a las 6 de la mañana y en ese horario, por más que yo cierre todas las persianas, yo digo, mi estimulación del núcleo supraquiasmático por la retina no lo voy a tener, que es el que tendría normalmente, si yo me levanto a esa hora, a las 7, supongamos. El problema es que mi reloj endógeno me está diciendo es hora de levantarte. Entonces hay un conflicto entre lo que es el reloj endógeno y la sincronización. Y eso, si se repite muchas veces, produce trastornos. ¿Dónde ocurre eso? En los que tienen trabajos rotativos, que durante un mes trabajan de noche y tienen que dormir de día. Eso ya se sabe que trae trastornos. ¿Trastornos de qué tipo? Depende. Depende de las características de la persona. La persona en pocos años puede caer en un síndrome depresivo, puede caer en agresión, en anedonia, o sea, pierde la motivación. Hay muchas manifestaciones, no se puede decir que pasa algo. Pero sí, lo que no se puede decir es que no va a pasar nada. En la mayoría de los casos va a pasar algo. Hay personas que por ahí no les hace nada. Hay personas que fuman toda su vida y no pasa nada. Pero si uno fuma, la probabilidad, o sea, uno está favoreciendo la probabilidad de tener un cáncer de pulmón y además tener problemas cardíacos. Que no los tenga una persona, está bien, pero está lejos
de lo que es la media poblacional. La mayoría de las personas que fuman lo suficiente, esto es exactamente lo mismo. Si la persona juega con los ritmos durante muchísimo tiempo, va a tener trastornos. ¿De qué? Depende de su cuadro, de su homeostasis general. No le puedo decir, si ya tenía una deficiencia dopaminérgica y tenía por ahí una tendencia a tener Parkinson, por ahí se le agudiza y tiene un Parkinson temprano, tiene cualquier otro tipo de problema. Pero no es un chiste, o sea, el sueño no es... Dormir es necesario. Esto es más o menos lo mismo, es cómo se recupera, cuál sería el proceso C donde tendría que recuperarse, y esto es cómo va el sueño. O sea, esto todavía no lo vimos, porque no vimos que es el sueño no REM y REM, quiere decir que no tiene sentido. Olvídense. Bueno, ¿cuáles eran las teorías que yo les decía? Había varias teorías, la teoría de la fatiga, que dormimos hasta 1940, dormimos porque estamos cansados durante el día, y no había forma, bueno, estoy todo el día cansado y por eso duermo. La teoría del sueño pasivo, que el sueño no tenía ningún tipo, estaba como muerto. Apareció Freud y con la interpretación de los sueños determinó, más allá de que pasa mucho que en muchas áreas de la medicina, y no sé por qué también en los jóvenes, Freud está como desacreditado. Es verdad que Freud, hay algunos de los casos los trató con pacientes que ya tenían problemas neurológicos y que no se pueden considerar como normales. Pero sí lo que hizo Freud es cambió la forma de ver a la psiquiatría y creó la psicología, ¿sí? El psicoanálisis. O sea, cambió la forma de ver el comportamiento humano. Y eso es fundamental hoy en día, más allá de que hay muchas cosas que estaban erradas, cambió. Y cuando hay un cambio es muy importante. Porque lo que hace es que la gente empiece a pensar de otra forma, ¿sí? Hay muchas cosas que están bien, otras cosas que no. La interpretación de los sueños, claramente Alan Hobson dice que no es así, que los sueños no son remembranzas. Hay otros que dicen que sirven para consolidar las memorias, hay otros que no. Hay miles de teorías. Pero sí lo que hizo Freud es empezar a que la gente se fije en algo que no se estaba fijando. Y eso es importante, que el sueño era algo y no se sabía nada del sueño, ¿sí? Estamos a fines de 1800, ¿sí? O principios de 1900. En 1950, bueno, ¿qué pasó entre todos estos hechos? El gato era un animal que se estudiaba en los años 50, porque es un animal que tiene un sueño muy estable de vista, y además en condiciones normales un gato, o los felinos en general, duermen de 18 a 20 horas, ¿sí? Por día. Y se los ve muy felices, quiere decir que el sueño debe tener. Quizás somos una civilización insatisfecha porque cada vez estamos durmiendo menos y perdiendo el tiempo en pavadas cuando podríamos estar durmiendo y ser felices. Bueno, me voy a dormir. Lo que vio en el gato era que bajando electrodos, él era un electrofisiólogo, o sea, como Hutchley y Katz, que bajaba electrodos y estimulaba, pero en vez de neraxón gigante, lo que hacían eran estructuras. Ya se sabía, desde fines del siglo XVIII, que el sistema nervioso funciona por impulsos eléctricos, entonces se sabía que se podía hacer estimulaciones eléctricas muy leves, de muy pocos hertz. ¿Sí? Y lo que vio era que si el animal estaba despierto, si bajaba un electrodo en una zona cercana al tálamo, el animal se dormía. Y si lo estimulaba en una parte más cercana al bulbo, estando dormido, se despertaba. O sea, fue el primero que encontró dos centros que en teoría tienen que ver, uno con que estemos despiertos y otro con que nos induzca el sueño. Más allá de los ritmos biológicos, ¿sí? Ahora estamos viendo qué es lo que pasa fisiológicamente. Entonces, y apareció una teoría del sueño como algo que podría ser algo más objetivo. Pero faltaba algo, porque no podíamos caracterizar bien qué era el sueño. Entonces apareció una técnica, que es la medición de registros de la actividad cortical de forma no invasiva. ¿Por qué? Porque había que hacer muchos experimentos. Entonces primero no se puede bajar electrodos en una persona, y además lo que se buscaba era una forma de poder, siempre lo que busca la medicina, lo mejor, es tratar de encontrar un método que dé un diagnóstico rápido y que no sea invasivo. Si después hay tiempo para hacer cirugías, para hacer lo que sea, pero pasa hoy en día con la técnica de imágenes, que rápidamente un PET scan o lo que sea puede dar una información a ver si hay un glioma, si hay una CD, y entonces después se procede. Tiene que ser algo rápido y no invasivo. Pues una persona que trabajaba con otra cosa, lo que se le ocurrió es poner electrodos y registrar la actividad cortical. Hoy lo van a hacer con Eliana, lo venía haciendo yo, pero ya me jubilaron en eso. Le vamos a hacer un electroencefalograma a ustedes, a uno de ustedes o a algún ayudante, pero van a ver un electroencefalograma en vivo en el salón de trabajos prácticos. Lo que quiero decirles es que le van a dar una pequeña teórica también, precisan como cualquier método para poder medir una onda, preciso, ¿se acuerdan? Como el voltage clamp, el patch clamp,
el registro extracelular, preciso uno de referencia y uno de estimulación. O sea, preciso dos. Yo, para medir algo tengo que medir diferencias, si es eléctrica, entre dos puntos. Bueno, generalmente se ponen de a dos, nosotros vamos a poner dos nada más, porque somos pobres, tenemos nada más que dos electrodos y uno de referencia, ya lo van a ver, y lo que genera es esta actividad. ¿Qué es? Pueden ver esto, se los puse para que vean las actividades, nada más para que lo miren después, las actividades de despierto en humanos, en monos, en gatos, en conejo parece que no funcionó, y en gatos. ¿Qué es lo que representa el electroencefalograma? Representa la actividad colectiva de un área de la corteza. Está la corteza con sus estratos, ustedes ya lo saben bastante bien cómo son las conexiones, no se los voy a describir. Acá pueden ver las eferencias y aferencias principales, noradrenérgicas, todas las que quieran. ¿Qué es lo que hace el electroencefalograma? Se colocan electrodos en diferentes partes de la cabeza, generalmente van de a pares, pero se puede seleccionar qué par uno quiere medir con qué, depende del área que uno quiera medir, depende de lo que quiera medir, si quiere medir la corteza somatosensorial, la motora, la visual, uno puede elegir qué área quiere ver. Esto es un electrodo, ¿sí?, que va en el cuero cabelludo. ¿Qué es lo que sucede con estas neuronas que están, principalmente las piramidales, que es de la capa 5, que son las más grandes de la corteza? ¿Qué es lo que sucede con estas neuronas? Estas neuronas cuando reciben, ven acá, reciben axones. Cuando un axón llega a esta zona de la neurona, supongamos que esta neurona haya disparado un potencial de acción y llega acá un potencial liberador. ¿Qué sucede ahí en esa sinapsis? Vamos a la clase de sinapsis. ¿Qué sucede ahí? Entre el axón y la dendrita. La dendrita es esta, ¿sí? ¿Qué sucede? A ver, uno, levante la mano y diga, uno, hace el murmullo. Chicos, ¿no saben qué pasa? Les estoy diciendo qué pasa en la sinapsis acá. ¿Qué pasa? Llega un potencial de acción, se transforma en potencial liberador, entra calcio, sinapsina, sinatobrevina, sinautoficina, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver, uno. Se libera un neurotransmisor, supongamos excitatorio, glutamato. ¿Qué pasa con ese glutamato? Si hay receptores del otro lado, que si no hay receptores esa sinapsis no va a ser funcional, entonces se va a desaparecer. Se une y ¿qué provoca en la postsinapsis? Supongamos que sea el glutamato, un cambio en el potencial de membrana. ¿Qué provoca? ¿Cómo se llama? PEPS, un potencial postsináptico excitatorio. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en esa membrana? Sí, estoy descargando el capacitor, pero ¿qué está pasando? Entra sodio, me depolariza la membrana, al depolarizar la membrana me puede activar canales de calcio voltaje dependiente que hacen que entre calcio y ahí me hace todo un despelote, ¿sí? Y va a generar acá. Entonces, lo principal, cuando entra sodio, la densidad externa de esa espina dendrítica, ¿cómo va a ser afuera? ¿Cómo va a quedar? Negativa, porque le saqué sodio, ¿sí? Las células, normalmente, ese sodio que entró lo pueden recaptar, es un circuito, y ocurre generalmente cercano al soma. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Cuando una sinapsis hace sinapsis en esta zona, más cercana al cuero cabelludo, me está generando una densidad negativa cercana al cuero cabelludo. Si yo tuviese una dendrita que llega a esta zona, de acá me generaría una negativa. Lo que me va a generar es positiva de este lado. Eso es lo que detecta el electroencefalograma, que es esto, que es una onda negativa hacia arriba y positiva hacia abajo, por convección, nada más. Lo que está detectando es, y no detecta o sea, es un electrodo grande, calculen el tamaño del electrodo, ya saben cuál es el tamaño de una neurona. Por eso lo que está detectando es algo poblacional. Si todas las neuronas, si una sola neurona se excita, no pasa nada. Tiene que haber toda una población. Miren este ejemplo de acá. No sé lo que dice ahí. Sí. Supongamos que tengo 6 neuronas. Si las 6 neuronas disparan asimétricamente, al azar, me generan esto en el electroencefalograma. ¿Qué es eso? Se llama ruido. ¿Ruido por qué? Porque no puedo sacar ninguna información. Mientras que si todas las neuronas tienen un patrón que se estimulan al mismo tiempo, todas, porque recibieron todas las aferencias, todas se estimularon acá arriba, o sea, generaron acá todas esas sinapsis, se estimularon, me van a generar estos picos. Estos picos yo los veo de forma coherente, y es lo que yo veo en un electroencefalograma. Veo cuando esa población de neuronas está, o sea, recibió un estímulo en esta zona o recibió un estímulo en esta zona. Ahora lo vemos en un detalle más. ¿Cuál es la importancia de estas células piramidales? Que yo puedo saber de dónde vienen. Si yo me pongo a analizar en detalle el electroencefalograma, que a los fines prácticos no sirve por ahí demasiado, pero sí para conocer hay que conocer el concepto, es que si llegan de la parte contralateral, o sea del otro hemisferio, por el cuerpo calloso, llegan a la zona más distal.
de la neurona. Entonces me va a producir acá una densidad negativa y acá positiva. Acá tenéis el circuito equivalente para que lo vean al lado. Ahora, si llegan de la parte talámica, llegan más córtico-talámica, o sea, del tálamo a la corteza, que es una neurona de la corteza piramidal, va a provocar una densidad negativa acá y positiva allá. O sea que va a producir una inflexión hacia arriba si viene del otro hemisferio y hacia abajo si viene del tálamo. Que es esto que está dibujado acá. Depende si es talámica o del otro hemisferio. Vamos a empezar a hablar ahora que ya sabemos, o sea, qué es lo que describió, qué es lo que facilitó este método del electroencefalograma. Facilitó que se pudiera describir por primera vez si el sueño tiene diferentes características. ¿Sí? Lo primero que se vio es, esto es un cuadro general, que son las estructuras involucradas en un ciclo sueño-vigilia, que depende, algunas van a estar activadas, lo vamos viendo, en el sueño y otras en la vigilia, pero estas son todas las estructuras, o sea, por más que parezca un proceso muy simple, el del dormir, ya nos damos cuenta que es algo muy complicado. Son todas estructuras de ritmos circadianos, control del inicio del sueño, el núcleo continuo que tiene que ver con cómo cambia el sueño, algunos que consideran que puede estar participando en la consolidación de memorias. Generalmente son todos los que cambian, que ahora lo vamos a ver, cómo las estructuras modulan que uno esté despierto o esté dormido. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces, gracias a los estudios electroencefalográficos se vieron que durante el sueño hay diferentes patrones de ondas. Y eso llevó a clasificar el sueño está definido primero por 4 criterios comportamentales. Reducción de la actividad locomotora, disminución de la respuesta a estímulos, posturas estereotipadas. Los animales duermen en ciertas posiciones ustedes mismos. A veces se ponen boca arriba y no pueden dormir y uno duerme con la mano abajo de la almohada y se duerme más rápido. Uno tiene normalmente una postura en la cual se duerme con mayor facilidad. Y es relativamente fácil de revertir. ¿Qué significa? Yo la sacudo a la persona, parecería que está muerta, pero yo la sacudo y enseguida vuelve a la vigilia. Una diferencia con lo que pasa con la hibernación o con el coma, ¿sí? Que no son fáciles de revertir. ¿Cuáles son las etapas del sueño? Las etapas del sueño ahora las vamos a ver, pero se las dividió en 2. Una que se llama MORE, movimientos oculares rápidos, o en inglés, Rapid Eye Movement, REM, y la otra es No MORE o No REM. ¿Sí? Entonces, una que se la asocia con movimientos oculares y otra que no. ¿Por qué? Por algo que se observó mucho después de que se empezaron a hacer los primeros estudios de sueño. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la estructura básica de un ciclo de sueño? Nosotros tenemos varios ciclos de sueño durante la noche. Lo primero es que estamos despiertos y tienen este tipo de ondas. Ahora las vamos a ver en detalle. Separamos el estadio 1. En el estadio 1 las ondas cambian. Lo que van a ver es que las ondas cambian de amplitud y de frecuencia, y por eso se los clasifican en diferentes estadios. ¿Y por qué se los clasifican en diferentes estadios? Porque ese cambio en la amplitud y en la frecuencia perdura en el tiempo. Si ocurriera nada más que un minuto, decimos no. Pero si estamos media hora cambiamos la frecuencia, es que algo está pasando. El estadio 2, que como verán cambia también, estadio 3, el estadio 4, y este sueño que se lo llama REM. Esto que no es REM, que son 4 estadios, el estadio 1, 2, 3 y 4, es lo que se llama sueño no REM, sueño profundo. ¿Qué es lo que sucede durante la noche? Un mapa hipnográfico de la noche. Estamos despiertos, pasamos al estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Estamos en estadio 4, sueño profundo. No se pasa directamente al REM, que sería esto, sino que son cortos, volvemos a los estadios en reversa. Una vez que estamos en REM, volvemos. Y puede haber, depende, en 8 horas, puede haber, esto es un ciclo de sueño claramente, el que pasamos del estadio 1 al REM, podemos tener 4 o 5 periodos. O sea, para los que hablan de que el sueño es eso, esa vivencia que algunas veces tenemos cuando nos despertamos, que recordamos por unos momentos lo que estábamos viviendo en ese estadio, eso que a nosotros nos parece que fue una vez en la noche, en realidad puede estar pasando de 4 a 6 veces en una noche. ¿Sí? Y lo que tiene que ver, que lo recordemos o no, vamos a verlo más adelante, es en qué momento pasamos a la vigilia. Y por qué razón y cómo. ¿Sí? ¿Alguien preguntado? Sí. ¿Por qué volvemos, digamos, si nosotros estamos en etapa 4, por qué volvemos a la 2 de un momento para el otro, digamos?
¿Qué explican se produjo? Que... Nosotros no volvemos, o sea, el sistema, bueno, primero es un sistema que tiene ciclo también, ¿sí? Y lo podemos, o sea, vamos a ver si llegamos a ver cuál es la razón por la cual precisamos ir pasando de estadios, si bien uno puede, en este estadio, pasar rápidamente a la vigilia si yo justo en ese momento a la persona la sacudo, ¿sí? Lo que tiene que ver, lo que podemos ver es cuál es la diferencia, podemos ver ahora, cuál es la diferencia de si yo a una persona la despierto acá o la despierto acá, ¿sí? Los periodos REM, los voy a ir ya, porque por ahí puedo saltear algunas diapositivas después. Los periodos REM, los de sueño lento se van acortando a medida que avanza la noche y los periodos REM son cada vez más, son un poquito más largos. Hay mucha más probabilidad de despertarse a la madrugada, a la mañana, si uno no usa un despertador, algo que lo despierte, que lo ayude a despertar, es mucho más probable que se despierte en un periodo REM, ¿sí? Por eso se los asociaba al periodo REM, que los sueños realmente, los vívidos, ocurren nada más que en los periodos REM, cosa que se sabe hoy en día que no es así. Pero eso viene mucho después. ¿Por qué les parece? A ver, sin saber nada, si alguien lo leyó, no lo diga, porque lo importante es siempre pensar. ¿Por qué les parece que del sueño REM es mucho más fácil pasar a la vigilia que del sueño profundo? ¿Cómo? A ver, una persona levante la mano. Porque el estadio es más cerca en el estadio... ¿Estoy más cerca de qué? Del REM, digamos. Del despierto. Pero esto nada más que, esto es un grafiquito, o sea, es como el dibujito de una neurona, nada que ver con la realidad, ¿sí? Mírenlo, ¿de dónde salen las etapas del sueño? Yo les dije, ¿qué es lo que determina la clasificación de estado 1, 2, 3, 4 y REM? Las ondas. Fíjense las ondas de despierto, las ondas de sueño 4 y las ondas de REM. ¿Cuáles se parecen más fácil? ¿Cuáles son más parecidas? Las de REM. ¿Sí? El cerebro, la parte esa de la corteza, está relativamente en la misma, en los mismos periodos de sincronicidad de esas ondas, que son las alfa o las beta. Entonces, aparentemente, esa es una de las justificaciones, que cuando yo estoy en este periodo, tengo que pasar de esto que tiene alta amplitud y baja frecuencia con respecto a esto, ¿sí? Esto tiene poquita amplitud y mucha frecuencia, y alta frecuencia. Pasar de esto a eso es lo que cuesta mucho más tiempo. Por eso, esto que dura aproximadamente 90 minutos, cuando una persona se durmió, en la primera media hora es muy difícil despertarla. Y es mucho más fácil a la hora y media, a las 2 horas o a las 4, siempre que acaben que ya desaparece el periodo 4, ¿sí? Y quedan 3 nada más, el sueño lento se va disminuyendo. ¿Por qué se llama lento? Porque las ondas son más lentas. Mayor amplitud y menor frecuencia, son más lentas, ¿sí? Estas son las ondas. No vamos a entrar en detalle porque es nada más cuáles son las frecuencias, ¿sí? Las ondas, las beta y las gamma son las que estamos en vigilia. Después tenemos las alfa, que son cuando estamos durmiéndonos, es el estado alfa de los que meditan, que no se está dormido y no se está en vigilia, se está en lo que se llama un estado alfa. Y después se pasa a otras frecuencias que son el periodo 1, de 4 a 8 Hz, el periodo 2, que muchas veces no tiene mucha diferencia con el periodo 1, pero sí porque aparecen estos usos del sueño o complejos K, que si tengo tiempo les explico qué es, pero es complicar un poco porque se llaman complejos K y usos del sueño, pero por ahí lo alcanzamos a verlo. Y después tenemos ya el sueño 3 y 4, donde tenemos estas frecuencias de 0,5 a 4 Hz, la delta. ¿Sí? Se entiende que se los divide en periodos porque dura un determinado tiempo. Si fuese instantáneo no podría clasificar en periodos. Pero esto calculen, o sea, el periodo 1 que vieron, el 4 o el 3 o el 4, que dura 1 hora y media. Durante 1 hora y media el cerebro relativamente está haciendo esto. No quiere decir que está todo el tiempo así. Primero, no está todo el tiempo así. Segundo, depende en qué área me pare. ¿Sí? Las diferentes cortezas tienen diferentes tipos de actividades. Esto lo que queremos demostrarles es que cómo cambia el patrón durante el sueño en una función tálamo-cortical, porque el tálamo es el que está regulando la actividad de la corteza. Esto es el sueño 1, lo van a ver igual en el práctico. Tipo sueño 2, donde aparecen los usos, 3 y 4, ondas mucho más grandes, pero ven que tiene variaciones. Y el REM, o MOR. Una cosa interesante es, que llamó la atención, los mamíferos marinos, en este caso el delfín no sé si saben, porque es un mamífero, es marino, o sea que necesita respirar. O sea que pasarían dos cosas, o tendría que dormir periodos muy cortos, que es el tiempo que le dura la apnea, que en un delfín más o menos puede ser 20 minutos, lo máximo, ¿sí? 15-20 minutos en un delfín, en algunos menos. Le llamó la atención a los que estudiaron el sueño qué pasaba con los mamíferos marinos. Lo que vieron, en el caso del delfín, después lo vieron en orcas, en ballenas,
es que si tomamos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los dos hemisferios funcionan, los dos tienen la corteza motora, lo que tienen que hacer es mantener las aletas que se puedan mover, la aleta caudal, para que el animal pueda tener el hocico afuera, ¿sí? Las aletas secas pueden quedar quietas, pero la aleta caudal tiene que tener cierto movimiento para que pueda tener el hocico afuera y respirar. ¿Qué es lo que hace? Primero duerme un hemisferio y después duerme el otro. O sea, haciendo estudios electroencefalográficos, lo que se vio es que esto está en un estado intermedio mientras que el otro está despierto, este está en un sueño profundo y este está despierto, y cuando este está despierto, este está en sueño profundo. ¿Qué es lo que gatilla que los dos hemisferios se empiecen a desincronizar? ¿Qué puede ser? ¿Eh? No, era un depredador no habría más delfines. El ciclo luz-oscuridad, muy bien. Muy bien. El factor de inducción del sueño, acuérdense, el sueño sigue un ciclo, o sea, es un ritmo circadiano, el ritmo sueño-vigilia. La luz. La luz es la que determina que empiece a hacer el switch de un hemisferio y el otro. Bueno, vamos a las características. Generalmente cuando se mide el sueño, se hace lo que después vamos a ver, es una polisomnografía, que es lo que van a ver, que se miden muchos parámetros para estar seguros. Ahí lo que se mide es la calidad del sueño, qué eficiencia de sueño tiene, pero lo principal que se puede pedir esto es despierto, estadio 1, 2, 3 y el REM. Electrooculograma. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes no lo saben, pero se descubrió lo que se llamaba el REM, que eran movimientos oculares rápidos. Es durante el sueño REM una cosa que ocurre es que hay atonía, o sea, no hay movimientos, y los ojos tienen unos movimientos sacádicos característicos del REM. Entonces, para saber en qué estadio está hoy en día, ¿no? O sea, yo mirando las ondas nada más, no podría saber si la persona, el electroencefalograma, perdón, no podría saber si la persona está despierta o está en REM. ¿Entiende? No tengo forma. La persona está despierta pero con los ojos cerrados, me quiere engañar. ¿Sí? Le estoy haciendo una polisomnografía y me quiere engañar. Entonces está con los ojos cerrados pero está pensando en cualquier cosa. Bueno, si está pensando en cualquier cosa no va a tener los movimientos sacádicos que son típicos del REM. Entonces, la forma de saber que esa persona tiene ¿qué es lo que quiero saber yo? Que tiene ciclos de sueño. Y para que el ciclo se cierre tiene que haber un REM. ¿Se entiende? El otro es el electromiograma. ¿Para qué? Porque el REM tiene atonía. Entonces, supongamos que la persona es suficientemente astuta y empieza a mover los ojos rápidamente. Bueno, la atonía ya va a ser mucho más difícil. Porque el tono muscular es diferente el voluntario del involuntario. Y el tercero es el electroencefalograma. Entonces tengo que corroborar los tres. Con esto se puede saber que el sueño no REM tiene baja actividad, baja temperatura cerebral. ¿Sí? En realidad baja la temperatura de todo el cuerpo. Baja. ¿Sí? Si baja, es que tiene un predominio parasimpático. ¿Sí? El sueño tiene un predominio del simpático y el parasimpático, no lo vieron, pero el simpático era el que preparaba para la huida, lo que tienen que pensar es liberación de adrenalina, es a todo o nada, como se libera adrenalina y ya la adrenalina en vez de transformarse como un neurotransmisor, o se comporta como una hormona, va a excitar todo receptor, ¿sí? adrenérgico, alfa o beta, que haya por todo el organismo, porque la adrenalina funciona como una hormona. La razón más fácil, o la forma más fácil de ver por qué la adrenalina ejerce una función como hormona, cuando vimos la clase de sinapsis, vimos que la diferencia entre neurotransmisor y hormona, una de ellas era que el neurotransmisor actuaba localmente, mientras que la hormona actúa distalmente, y otra era que el neurotransmisor rápidamente es degradado, recaptado, ¿sí? desaparece rápidamente, mientras que la hormona no. Si ustedes asustan a un gato, van a ver que se le ponen los pelos de punta, pero que el gato sigue excitado por unos minutos. Que uno lo quiere tocar y así como que queda sensible, o el perro. El perro se pelea con otro y lo va a agarrar y a uno lo trata de morder, porque está en posición de ataque, están agrediendo. Y eso es porque la adrenalina tarda un tiempo, después de 2 minutos lo acarician un poco, baja, hay recaptación, desaparece la adrenalina y desaparece. Esa es la diferencia. El simpático actúa como un, digamos, no quiero confundirlos, pero es como un potencial de acción, es a todo o nada, se libera y activa todo. El parasimpático lo va desactivando, depende. Va desactivando primero la parte cardíaca, después la pulmonar, última, por ejemplo, la intestinal, para recuperar, ¿sí? Los movimientos peristálticos. Pero bueno, baja actividad. El simpático baja, ritmo cardíaco, presión sanguínea, parasimpático sube, contracción de la pupila, disminuye la frecuencia cardíaca y respiratoria, presión arterial. Tono muscular y reflejos están intactos. Uno puede hacerle los reflejos y están intactos. O sea, no hay atonía. Disminuye progresivamente. Esto es nada más para después que lo lean, cuando lo vayan mirando para repetir. Disminuye progresivamente el sistema que les encanta a los ayudantes, el SARA, el famoso SARA. Sistema activador reticular ascendente. Baja la serotonina, que es el núcleo del RAF, el noradrenalina, el lococerúleo, ahora lo vamos a ver, el túbulo mamilar y la estamina, la orexina en el hipotálamo lateral, ahora todo esto lo vamos a ver cómo funcionan. 4 estadios,
¿sí? Tenemos de transición, electroencefalograma bajo, ondas sinusoidales alfa, disparos de ondas en el 2, disparos sinusoidales de los usos del sueño, de 2 a 14 Hz, son ondas bifásicas, de alto voltaje, que son los complejos K, o que de golpe viene así y hace una onda como si fuese de sueño 4, ¿sí? de la etapa del sueño 4. Alto voltaje y baja frecuencia, sueño de onda lenta o profundo, es lo que se llama el sueño más profundo. Ese es el no REM. El REM, hay unas neuronas que vienen de la protuberancia, que se activan en la protuberancia. No se sabe realmente, hay varias hipótesis de por qué se activan, pero todavía no hay un consenso total. Pasan al geniculado lateral y de ahí a la corteza occipital. O sea, geniculado lateral y van a la corteza occipital, que tiene que ver con la parte más visual, que se llaman las PGO, que las habrán sentido, las pontogenículos occipitales. Y esas tienen que ver, o sea, provocan espigas de alto voltaje de electroencefalograma, ¿sí? Y que tienen que ver con una activación de un núcleo, no importa ahora cuál es el detalle, pero sí estas PGO se correlacionan con los movimientos, se correlacionan. Si en algún libro dicen que las PGO generan los movimientos oculares rápidos, está mal traducido. Se correlacionan, todavía no se encontró que se generan. ¿Cómo hago para saber si se generan o se correlacionan? ¿Cómo se les ocurre? A ver. Bueno, vos ya hablaste hoy. A ver vos. ¿Cómo? Yo doy PGO. ¿Qué tendría que hacer para dar lo que vos llamás dar PGO? No, PGO es una red. ¿Sí? Pontogenículos occipitales, son conexiones neuronales. ¿Sí? Es un sistema, una red. ¿Qué es lo que tendría que hacer? A ver, en ese sentido. Estimular en el núcleo continuo, en la protuberancia. Yo estimulo. ¿Entiende lo que digo? Lo que dice él. Yo estimulo, yo bajo un electrodo y estimulo. Si cuando estimulo mueve los ojos rápido, significa que uno genera la otra. Ahora, si yo eso no lo encuentro, pero sí encuentro, yo eso no lo puedo lograr, pero sí encuentro que cuando las PGO se activan, los ojos se mueven, digo, o sea, están ocurriendo al mismo tiempo, pero no puedo asegurar que las generen. Algunas PGO por ahí generan algunos de los movimientos oculares, ¿sí? Pero no es que las generan, sino que se correlacionan, eso se llama correlacionan, que ocurren al mismo tiempo. Por ahí todavía no lo sabemos, sí. Aumenta la temperatura corporal, la tasa metabólica, o sea, lo que tienen que ver es que en el sistema REM es el más parecido a la vigilia, pero la única diferencia que tenemos es que hay atonía muscular, salvo en el movimiento, salvo en dos. Uno es en el movimientos oculares rápidos y en los músculos erectores del pene en el hombre. Es una forma de poder determinar, una polisomnografía, cuando un hombre es impotente o tiene problemas de erección, si es psicológico o fisiológico. Lo que se hace es una polisomnografía, se le ponen medidores de la contracción muscular en el pene, y cuando están en REM, siempre en REM va a tener, no tiene que tener una erección total, pero va a tener un estímulo, y si lo tiene, bueno, o se tendrá que divorciar, cambiar de novia, o dejar su estímulo. No es suficiente el que tiene en el medio, es un problema psicológico. Resulta mucho más fácil de despertarse que en los estadios 3 y 4, eso ya lo vimos. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, frecuencia de la tasa, o sea, todo es más parecido a lo que sería el estadio de vigilia. Si tomamos el hipotálamo, lo podemos dividir en anterior y posterior, más allá de sus estructuras, pero sí podemos decir que las estructuras normalmente de la parte anterior son las inductoras del sueño, y las partes posteriores, en este caso principalmente el área preóptico ventrolateral, pero las áreas preópticas en general, tienen que ver con la inducción del sueño, y el despertar, principalmente los núcleos tuberomamilares, tienen que ver con el despertar. Estos están modulados, ahora lo vamos a ver, por interneuronas, ¿sí? Que son activadas, no REM, ON, que se llaman, o sea, se activan cuando no REM, que están activadas por la temperatura. O sea, a mayor temperatura hay una inducción del sueño. ¿Sí? O sea que si vos entras en calor, activás a estas interneuronas. Entrar en calor, tenés que entrar en un calor, no es que vas a salir, que cuando salgas a correr te vas a tener más tendencia a dormir, sino que en un estadio precisás, bueno, no vimos en cosas, necesitas superar lo que llaman un set point, un punto crítico. O sea, yo necesito tener una temperatura elevada por un periodo de tiempo que me active todo un sistema, ¿sí? Y si eso ocurre, que llega a estas neuronas a estar estimuladas por un periodo de tiempo grande por la temperatura, ahí es donde se va a desencadenar y me va a dar sueño, que es lo que ocurre en la fiebre. La persona que tiene fiebre tiende a dormir más, porque se está estimulando la parte anterior. Pero además, las células estas del despertar son histaminérgicas. Si además me dan un antihistamínico, no solo estoy durmiendo por la temperatura, sino que estoy inhibiendo el despertar. ¿Se entiende eso? Y entonces, si yo tengo fiebre y tomo un antihistamínico, seguro que voy a dormir 16 horas diarias. O que con un antihistamínico, y hay muchas drogas, no hace falta que sea un antihistamínico, cualquier droga que modifique los niveles de histamina,
me van a inducir el sueño. Bueno, pues nada, Esto no se lo voy a mostrar, lo mostraba antes y lo único que hace es causar confusión. Lo único que quiero que sepan es que hay ciertas neuronas, nada más, no pienso explicarlo en detalle, no tiene sentido y hay varias cosas que ahora se saben que no son tan así. Es que hay, las diapositivas siguientes les van a explicar esto en palabras, que yo lo dejaba para que después cuando si miran esta diapositiva no van a entender nada, ¿sí? Pero lo que sí, por ahí, como un concepto general, que hay unas neuronas que yo las llamo REM-ON, ¿qué significa? Que se encienden en REM, que están en despierto y en los estadios lentos apagadas y disparan en REM. Otras que se llaman REM-OFF, que están siempre disparando menos en REM. ¿Se entiende? Hay diferentes neuronas en diferentes partes del SARA, del hipotálamo, de la protuberancia, que dependiendo de si el individuo está en sueño REM o no REM, van a disparar o no van a disparar. ¿Sí? Las características de esas van a tener que ver con los neurotransmisores. Ya tienen demasiada información como al que le interese principalmente, si le interesa toda esta parte, puede ir al Candle, que es en el que mejor está explicado, ¿sí? Por curiosidad, el día de mañana, si quieren saber, si no hay libros de un especialista que se llama Hobson, que hace 30 años que está estudiando, Alan Hobson. Si quieren saber más de sueño, hay libros. Si no los consiguen, me los piden. Yo los tengo en PDF o en iPad. Esta es la descripción de eso. De todas esas células REM-ON, REM-OFF, las PGO-ON, PGO-OFF. Prefiero pasarlo de largo, ¿qué hora es? Prefiero pasarlo y darle algunas cosas, explicarles. En estos estadios del sueño es muy importante los circuitos tálamo-corticales. Primero, ¿por qué son importantes? Primero porque son importantes para el sueño. No es solo importante eso, la protuberancia también, pero también es importante porque yo al sueño lo estoy clasificando por medio de la actividad a nivel cortical. Y la actividad a nivel cortical me la está determinando cómo está el tálamo. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que se trató y lo que más fácil resultó estudiar es ver qué es lo que pasa en el sistema tálamo-cortical, que se llama tálamo cortical talámico, porque va y vuelve. Este es un resumen, nada más de los tres componentes principales tálamo cortical, que tenemos la corteza, los núcleos de relevo, el núcleo de relevo que es el tálamo que recibe la información somatosensorial y la va a transmitir a la corteza. Y tenemos un núcleo que es el que modula la actividad del tálamo, que es el núcleo reticular del tálamo. Van a ver que también hay un núcleo reticular en la protuberancia, que no sé si lo leyeron por ahí, pero se llama el núcleo reticularis pontisoralis, porque retículo significa que envuelve. Eso significa en latín. Entonces cada vez que veían un núcleo que estaba alrededor de algo le ponían retículo. Entonces, la información sensorial, ¿qué es lo que sucede? Esto es en vigilia, por ejemplo. ¿Sí? Y llega la información, el núcleo de relevo puede modular algo al tálamo, pero el tálamo proyecta la corteza y ahí me llega, por ejemplo, la información somatosensorial, que yo ahora tengo el puntero en la mano. ¿Qué ocurre? La corteza, a su vez, envía información al tálamo, que puede tener un feedback, como sabemos, podría tener un feedback positivo o un feedback negativo. Puede decirle al tálamo, ya entendí, ya está la información, o puede potenciarla, ¿sí? Muy buen comentario. Entonces, la corteza, esto es lo que veíamos hasta ahora, la corteza lo que hace es influenciar al núcleo reticular y al núcleo del relevo. ¿Cómo se cierra el circuito? El circuito se cierra cuando este núcleo reticular modula a la actividad del tálamo. ¿Sí? No entendieron nada, no importa, porque ahora van a entender menos. Porque ahora van a entender menos. Esto es lo que veíamos recién. Estamos viendo esta neurona talámica que proyecta la corteza proyecta y puede estimular a la neurona reticular talámica, que es moduladora negativa, porque libera GABA, al núcleo talámico. Lo que llega acá son aferencias somatosensoriales, que no son estas. Este es un núcleo colinérgico del... Este sería el núcleo que yo les decía, núcleos reticulares pontisoralis. Lo importante de acá que tienen que saber es que el núcleo, el tálamo, estas neuronas talámicas, en condiciones normales, como están ustedes ahora, están recibiendo la información sensorial, se la pasa a la corteza la procesa, estoy sentado, estoy escribiendo, lo que sea, y vuelve una aferencia que puede llegar a potenciar o a modular la señal. Si es demasiado fuerte, la disminuye, si es demasiado baja, la puede amplificar o la mantiene igual. Pero eso es lo que ocurre en vigilia. En vigilia la información llega al tálamo, el tálamo manda a la corteza le está avisando al tálamo, recibí la información y queda la percepción normal. Ahora, en el sueño, nosotros lo que vimos es que una de las cosas que disminuye es la percepción.
O sea, nosotros cuando estamos dormidos, ya sea en REM o en no REM, lo que perdemos es la parte sensorial. ¿Sí? No sabemos cómo estamos. Yo no sé cómo dormí anoche, si dormí boca arriba, boca abajo, no tengo un registro de mi actividad, de mi parte somatosensorial. O sea, que acá tiene que pasar algo. Esta es la neurona que está enviando para allá a la corteza. Entonces, en algunas áreas, no significa en todas, pero en algunas áreas va a haber una alteración. ¿Sí? Esto lo pueden leer para que lo lean después, pero les puedo explicar qué es lo que pasa. No, voy a tener que ir acá. Estas neuronas se estimulan y viajan hacia arriba. Estas bajan, ¿sí? Que estimulan a estas neuronas. Estas neuronas GABAérgicas tienen una característica muy especial. Su potencial de membrana está hiperpolarizado con respecto a lo que es un potencial de membrana normal. Cuando son estimuladas, lo que hacen es, lo primero que desencadenan es potenciales de, o sea, depolarizan la membrana, pero lo primero que depolariza la membrana no es el sodio. Vieron que lo que se precisa un neurotransmisor para que se abran los canales de sodio voltaje dependientes. En este caso lo que se abren son unos canales de calcio. ¿Cuál es la diferencia? Después de los canales de calcio, cuando depolarizan la membrana, lo que hacen es abrir canales de sodio. ¿Qué va a pasar con ese capacitor de membrana? A diferencia de que si yo tuviese nada más que canales de sodio. Son el único lugar del sistema nervioso que existen este tipo de neuronas GABAérgicas. No hay en ningún otro lado, salvo en el núcleo reticular del tálamo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué les parece? Puede entrar menos sodio, puede entrar... ¿Qué va a pasar con el tiempo en que la membrana va a estar despolarizada? ¿Mayor o menor? Tengo calcio. ¿Sí? Me entró un catión divalente, que es mucho más difícil de compensar que el catión monovalente. Y después también es una célula hiperpolarizada. Una vez que gatille, que genere la espiga del potencial de acción, los canales de potasio que se reclutan son de otro tipo y son más, y entonces la hiperpolarización es más lenta, pero también tiene que ser es mucho más aguda. Cada vez que me voy más hacia arriba, la hiperpolarización cada vez es más para abajo. ¿Sí? Eso ocurre, eso lo que hace es que estas neuronas empiecen a liberar, cuando se depolarizan, empiezan a liberar. ¿Cuál es el neurotransmisor que les dije? GABA. El GABA va a actuar a nivel de acá. Esas neuronas tienen, o sea, es un detalle que no lo tienen que saber, pero quiero nada más explicar un mecanismo fisiológico que más o menos se conoce y que es interesante. Es un potencial de acción generado por sodio y por calcio a la vez. Entonces, me va a generar una gran espiga, venía, y me va a generar una gran espiga y otra gran espiga. ¿Dónde vimos eso? Complejos K o los usos del sueño. ¿Qué es lo que determina la subida del potencial de acción? La entrada de calcio y sodio. La bajada abrupta. ¿Quién repolariza? Potasio. Complejos K por el potasio. ¿Qué es lo que hace eso? Que al tener una gran depolarización y una gran hiperpolarización, el periodo refractario va a ser más corto o más largo. Más largo. Es mucho más lento. Está mucho más tiempo, entonces la repolarización va a ser mucho más lenta. ¿Qué es lo que hace entonces? Esta neurona lo que hace es estimular a inhibir a esta, pero de forma tipo marcapasos. Al estar inhibiéndola a marcapasos, ¿qué está haciendo? Que la información sensorial se vea disrumpida. ¿Sí? Llega, no llega, llega, no llega, llega, no llega, ¿sí? ¿Se entiende? Eso la corteza lo ve como no información. ¿Por qué? Porque se volvió periódica. Ustedes entienden que la información sensorial, no sé si lo vieron en formato sensorial, pero en el fondo la información sensorial es caótica. Tiene que ser caótica, porque yo estoy estimulando todo lo que se está estimulando, está llegando diferentes neuronas de diferentes lados, y el sistema talámico funciona de forma caótica. Ese caos, que es cómo va disparando, la corteza, depende cuál sea su área, tiene la forma de transformarlo en información, y decir, expresión, ¿sí? Es de corto, es calor, es frío, pero la información que llega son neuronas que están disparando, no disparando, disparando, no disparando, ¿sí? Como si fuese, el electroencefalograma no es una cosa así, es todo, si lo vieron, ¿sí? O sea, es caótico, pero ese caos, el cerebro lo transforma en orden. Cuando yo le doy orden, es lo mismo que si no le diera información. Si yo le digo tac, 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 tac. ¿Se acuerdan? Una neurona en estado basal tiene un disparo tónico, pero no es información. Yo lo que puedo, para que se transforme en información, lo que tengo que hacer es disminuirla o aumentarla. O provocar ráfagas o inhibirla. Pero si yo la dejo disparando, está en estado basal, no es información. ¿Qué es lo que hace la neurona? ¿Por qué la neurona tiene un disparo basal? Porque es lo que le está garantizando a la otra, lo que le está diciendo a esa neurona, el axón, es che, estoy conectado, no me desconecten.
¿Sí? Yo estoy funcionando, no hay ningún estímulo, lo siento. Pero sí, es como, bueno, yo sé hablar, no tengo nada que decir, pero yo sé hablar. ¿Sí? No porque esté callado significa que no sepa hablar. ¿Sí? Entonces, sí. Mi pregunta es que, por ejemplo, esto se da en el complejo K, pero el complejo K que el cerebro en ese momento no está recibiendo información. Está disrumpida la información sensorial, que es lo que ocurre en el sueño profundo. ¿Okay? Esto lo que demuestra es que en el sueño profundo se altera la información sensorial. No significa que mis receptores, todos los baroreceptores, las terminales libres no funcionan. El sistema está funcionando perfecto, no le llega a la corteza. Al tálamo le llega perfecto. El tálamo es el que se está encargando de que esa información no llegue. ¿Cuál es la razón? No lo sabemos. Posiblemente tenga que ver con que si yo tuviese todo el tiempo, si tuviese la misma sensación, apenas me doy vuelta en la cama me despertaría. Y apenas me doy vuelta me despertaría por cualquier cosa. ¿Sí? Porque ocurre a todo nivel. O sea, hay algunas áreas que son más sensibles que otras. Hay personas que un ruido las puede despertar. Hay personas que uno las va a tocar y se va a despertar. ¿Sí? O sea, depende qué sensibilidad tenga las diferentes cortezas. Pero lo que quiero hablar es, en términos generales, el tálamo durante el sueño lo que se ve es que disrumpe la información sensorial. ¿Sí? Y por eso tiene que ver con los complejos K y que después las ondas lentas son exactamente eso, que la información ya no es, a la corteza le llega información, pero tan esporádica, que no la puede, o sea, la corteza no está preparada, digámoslo desde ese punto, para poder recibir o transformar en información esas ondas tan lentas del periodo 3-4 de los usos del sueño. ¿Sí? Ahora me pueden decir, pero en REM yo tampoco no tengo sensaciones. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no tengo sensaciones? Y ahí vamos, esto es la explicación de las neuronas GABAérgicas, las espigas de calcio, ¿sí? En el REM es todo eso de ahí arriba. En el REM está este núcleo, reticularis pontis oralis, que estimula el tálamo por una vía colinérgica, ¿sí? No se sabe por qué, pero ese núcleo se activa en el sueño REM. Todavía no se sabe bien por qué, cuál es la razón, cuál es lo que gatilla, qué. Y entonces, en teoría se postulaba que había una neurona GABA que activaba la parte de la protuberancia al núcleo, al RAF y al locus ceruleus, y que esto estimulaba una neurona colinérgica que hace sinapsis en las GABAérgicas que habíamos visto. La acetilcolina lo que hace es inhibir a las neuronas GABAérgicas. ¿Qué es lo que sucede al inhibir a las neuronas GABAérgicas? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? No van a inhibir el núcleo, entonces en teoría llegaría la información sensorial. Pero la información sensorial está bloqueada porque hay una vía descendente que lo que provoca, esta vía está un poco discutida, por eso no quiero decirla en muchos detalles, hoy en día está medio, pero esta, no se sabe si es esta misma neuronas colinérgica, que por una glutamatérgica, claramente vamos a precisar una inhibitoria que es glucinérgica, lo que hace es inhibir a la motoneurona. Al inhibir la motoneurona va a haber una deficiencia, una parálisis muscular. Al haber una disminución de la parálisis muscular, aparentemente es lo que afecta también al sistema somatosensorial. Lo que tienen que saber ustedes de todo esto, de todo este quilombo, que no es que tienen que saber esto, no les vamos a preguntar si las espigas de calcio disparan salvas de 4 Hz o 50 Hz, nada de eso, no hacemos preguntas de números ni de nada, nos interesan más que nada conceptos, es esto que dice acá arriba. El tálamo, disparo tónico desincronizado en vigilia y REM. Disparo fásico, sincronizado, no REM, y está desconectado. Eso es lo más importante que tienen que saber. ¿Cuándo está sincronizado y cuándo no está sincronizado? Cuando está sincronizado no hay información, está desconectado. Estas son las estructuras de este sistema ascendente activador, el SARA, que es el locus ceruleus, el núcleo del RAFE, que sube y proyecta a toda la corteza, depende de donde uno se pare, va a ver las activaciones de los diferentes núcleos, y también tenemos una vía descendente que principalmente en el sueño se da por el área perióptica ventrolateral. O sea, es un área que se estimula cuando siempre es la gatilladora del sueño, porque se puede dar por temperatura, modulada por la luz por el supraquiasmático. ¿Se acuerdan que el supraquiasmático tenía una vía directa con las áreas periópticas? O sea, hay diferentes factores que hacen, pero necesito este área para poder estimular, para poder generar los sueños, para poder inducir el sueño. Esto es lo mismo como las neuronas REM off. Cuando están en REM se apagan y las REM on cuando están en REM se activan. Y esto no es, o sea, es nada más para... Este era el modelo primario que se vio de cómo se modulaba el sueño entre la formación reticular del tálamo y el locus ceruleus y el núcleo del RAFE. Se vio que después activaban, ya se había que dividir, porque hay dos núcleos que son muy importantes, que tienen que ver con la vigilia y el sueño, que así como vemos el área perióptica para
o sea, las áreas preópticas, principalmente la ventrolateral, para la inducción del sueño. En la vigilia tiene que ver los núcleos pedunclopontinos, que no sé si se los acuerdan, son colinérgicos, liberan acetilcolina. Bueno, y después lo que se vio es que es algo mucho más complicado, que es lo último, que tiene que ver con inhibiciones de GABA, de la sustancia nigra, la dopamina, y que nada más como cada vez se va estudiando y se va complejizando. No podemos pedirle que sepan esto, porque esto está en Reviews. Acá está Hobson, acá está Ben Hobson, es el especialista que trabaja en esto, y en algunos libros aparecen, en otros no. Si quieren verlo de forma más o menos completa, un libro que es interesante, que es Esta Vía, no está tan compleja, pero esto es muy simple, no se preocupen. El Cardinali, el neurociencia aplicada o algo así, la parte de sueño, él es un especialista en sueño y está muy bien escrita. Si quieren verlo, se lo pueden bajar, está, y si no vemos cómo se los paso. Lo que siempre se trató de determinar es qué era lo que podía llegar a inducir el sueño. Una de las cosas que se pensó que podía inducir al sueño, más allá de lo que es el ritmo, luz, oscuridad, es que algo podría hacer que estuviese disminuyendo o se estuviese acumulando en el organismo. Lo que se vio es que en la corteza anterior hay un aumento, empieza a haber en el aumento durante el día de adenosina extracelular. ¿De dónde viene la adenosina? ¿De dónde les parece que viene? ¿Por qué aumenta la adenosina durante el día? Ustedes ahora tienen niveles de adenosina mucho más altos que hoy a la mañana, y los que se están durmiendo todavía más. Exactamente, uno va gastando ATP, el ATP, ya ustedes deben saberlo, que el ATP cuando yo estudiaba era una molécula nada más intracelular. El ATP es un neurotransmisor, se libera, y también se liberan los metabolitos. El ATP se puede degradar extracelularmente por unas enzimas que se llaman ectonucleotidasas o NDTPasas, que se degradan a ADP, ATP, la adenosina. La adenosina se va acumulando. La adenosina es un inhibidor de los núcleos basales hipotalámicos. O sea, si se va acumulando, me inhibe a esto. Pero estas neuronas del prosencéfalo lo que hacen es inhibirme a esta área que era el área del sueño que yo les dije, la principal. Entonces, si yo estoy inhibiendo esto y esto inhibe esto deja de inhibirse. ¿Se entiende? Entonces, el área preóptica anterior, lo que sucede es se activa. Cuando se activa, lo que hace es inhibir a los tuberomamilares, que son los del despertar. Así como los del despertar, cuando están activos, inhiben al posterior. ¿Sí? Siempre esos circuitos, así es como muchas veces se comprueba que un circuito funciona, porque si esto estimula y esto inhibe, tienen que tener mutua relación inhibitoria o excitatoria, depende de qué pasa, pero tiene que haber una conexión muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Este área lo que hace es inhibirme a esto. Entonces yo no solo estoy induciendo el sueño, sino que estoy inhibiendo la vigilia. ¿Qué es lo que hace este núcleo? Lo que hace es por GABA y por galanina, me inhibe los núcleos pedunclopontinos tegmentales, son colinérgicos, me inhibe el núcleo cerúleus y me inhibe los núcleos del RAFEC, que todos estos modulan negativamente a su núcleo. O sea, los que modulan negativamente a su núcleo yo los estoy inhibiendo. Entonces esto sigue activo. ¿Sí? Sigue activo. ¿Qué es lo que pasa? Eso ocurre cuando comienza la noche. Después, bueno, está bien, aparecen las cosas más complicadas, porque aparece la liberación de melatonina, aparecen muchas cosas que pueden influenciar. Pero metámonos nada más que con la adenosina. La adenosina, ¿qué va a pasar? Se va acumulando durante el día, pero durante la noche se va desapareciendo. Cuando va desapareciendo, la actividad de esto va bajando. A medida que la actividad de esto va bajando, ¿qué va a pasar con el tubero mamilar? Se va a ir estimulando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se estimula, me inhibe a esto. Cuando está en vigilia, no solo me inhibe a sino que lo que hace es proyectar y estimularme por un péptido que se llama orexina, que se lo llama orexina porque su primer función biológica tenía que ver con la alimentación, con la anorexia. Orexina, entonces me estimula este núcleo, me estimula este núcleo, me estimula este núcleo, que estos tres núcleos me estimulan a me inhiben a perdón. Entonces no solo estoy estimulando esto, sino que estoy inhibiendo por la vía de estos núcleos. Pero los pedúnculos pontinos liberando acetilcolina finalmente me estimulan más, está en otro lado porque va por otra vía, orexina al túbero mamilar. Entonces lo que estoy haciendo es con varios núcleos, no con uno solo, lo que estoy haciendo es inhibiendo una porción que tiene que ver con el despertar o inhibir una porción que tiene que ver con el dormir, y el que va a determinar eso, en teoría uno de los moduladores, va a ser los niveles de adenosina. A medida que esté el día y esto esté funcionando, se va a estar acumulando de vuelta la adenosina, y a medida que se vaya acumulando la adenosina, me va a ir estimulando esto, va a ir paseando a y va a hacer que otra vez vuelva a un ciclo. ¿Sí? Eso cierra por ahora. Mañana pueden descubrir, o sea, claramente hay otras cosas en el medio, tengo hormonas, o sea, tengo el cortisol que se va acumulando, es máximo a la mañana también, tengo la melatonina que es máxima a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, la hormona del sueño.
tengo muchos factores que están influenciando. Lo que sí se vio es que es algo que se sabe que se acumula, ¿sí? Se lo podría asociar al sueño, también se lo asocia con qué tiene que ver con el despertar con el cortisol, los niveles de cortisol a nivel de los RH inducen el despertar. Pero esto es uno de los mecanismos de cómo se modulan en forma interesante el sueño y la vigilia con esta orexina, que es lo que vimos recién. La orexina lo que hace es estimular. La orexina estimula a los núcleos del RAFE y a los tuberomaminares, y lo que hace es inhibir a los preópticos. Entonces está despierto. Cuando el preóptico se activa, induce el sueño, me inhibe la orexina, y la orexina ya no puede estimular al RAFE, al locus ceruleus, y se produce el dormir. O sea, la orexina es una molécula que lo que garantiza es que yo esté despierto. Me ayuda a que yo esté despierto. Generalmente las personas anoréxicas no solo tienen problemas alimenticios, sino también tienen problemas con las fases del sueño. Lo interesante de esto es esta enfermedad que se llama narcolepsia, que se la descubrió en perros. Los perros estaban parados. Yo conocí a la persona que lo descubrió. El perro estaba parado y de golpe quedaba tirado. ¿Sí? Esta persona, por suerte, era un investigador y trabajaba en sueño, y lo que empezó era su perro, empezó a tratar de ver qué pasaba. Lo que descubrió es que el perro pasaba directamente de estado de vigilia a REM. Por eso la atonía. Y quedaba planchado unos minutos y se levantaba. Luego se descubrió que hay personas que pensaban que sufrían desmayos, y en realidad no eran desmayos, ¿sí? No eran problemas de presión, no eran problemas cardiovasculares, no eran problemas que los puede asociar con un desmayo, sino que tenían este problema, que es lo que se llama narcolepsia, que son estas neuronas se mueren, ¿sí? Entonces ya, por un sistema que no se sabe, en realidad es una mutación, hay dos receptores, orexina 1 y 2, y solo la mutación del 1, que no es funcional, lo que hace es que esta orexina que mantiene a la persona despierta, parece que es un regulador, además de cuando van bajando los niveles de orexina, que es cuando tiene que ver con la adenosina, cuando está subiendo, lo que hace es que vayan pasando. Aparentemente el último descubrimiento es que la orexina es la que vaya pasando de despierto hasta estadio 1, 2, 3 y 4, y después ayuda a que llegue a REM. Cuando le falta esto, la persona puede pasar directamente de despierto a REM y no logra pasar por estos estadios. Lo que se sabe es que pasa eso. Son transiciones abruptas entre dos estados que están totalmente separados. Ese es lo que les dije, nada más que un diagrama explicativo. Esto es lo mismo que les dije, este es el flip-flop entre REM. El REM no pasa, o es REM o es no REM, no hay estadios intermedios, y este es el flip-flop entre el despertar y el despertar y el dormir. Es nada más que para que, si les sirve después para recordarlo. En el sueño no solo cambia el electroencefalograma, sino que cambia la tasa cardíaca, o sea, el ritmo cardíaco disminuye, salvo en el periodo REM, que vuelve otra vez a aumentar, la tasa respiratoria también. Y acá lo que veíamos acá es la erección del pene, que ocurre generalmente exclusivamente se genera en el periodo REM. Esto que vimos hasta ahora, lo que demostró es cómo se puede estar equivocado, que cuando se pensaba en el siglo XVIII que el dormir era un estadio totalmente, era como estar muerto, hoy en día sabemos que en ciertos periodos de nuestros sueños hay mayor actividad cerebral que en el periodo de mayor concentración durante el día. O sea, ahí a la noche cuando duerman van a tener algunas áreas de su cerebro que van a estar mucho más activas que en el momento en que ustedes están concentrados, tratando de prestar atención, tratando de estudiar, que es el máximo esfuerzo que conocemos nosotros, tratar de entender algo. ¿Sí? O sea, no es un periodo pasivo. O sea, la teoría de que el sueño es reparador puede ser reparador para la parte muscular. Para la parte cerebral no. El cerebro no para nunca. No para. ¿Sí? Es como el corazón o el... Estos son los estadios. Acá tenemos los estadios 1, 2, 3 y 4 y el REM. Esto es en un chico, en un infante. Esto es en un adulto temprano y esto es en un adulto mayor. Si se fijan, a veces no cambian tanto los periodos REM. Ven cómo el REM se va aumentando a medida de que avanza la noche y cómo va desapareciendo el periodo 4. ¿Sí? Nosotros es más probable que nos estemos despertando por ahí por acá. Entonces, bueno, hay probabilidad de que sea en el sueño REM. En el anciano lo que ocurre son estos que se llaman microdespertares. Esos microdespertares, que es lo que les explicaba hoy, lo que garantiza que uno tenga un sueño reparador es que tenga al menos, hasta hoy en día lo que se sabe, es 3 o 4 periodos REM por noche.
O sea, ¿por qué digo periodo REM? Porque si tengo un periodo REM es que tuve que tener periodo 1, 2, 3 y 4. No significa que solo REM. ¿Se entiende? O sea, si tengo 1 REM, 1 REM, 1 REM, tampoco sirve. Tengo que tener sueño profundo y sueño REM. Pero lo que me garantizo es que yo sé que si tengo un sueño REM, antes tuve estadio 4, en algún momento. Tengo que tener eso. Si no lo tengo, yo puedo dormir mucho, pero mi calidad de sueño es baja y me despierto más cansado, como les debe pasar a muchos de ustedes, por ejemplo, antes de un examen, donde el estrés, ¿sí? El cortisol es un determinante del estadio del sueño, no lo voy a mostrar, pero influye en estos periodos del sueño. Cualquier factor estresante lo que hace es bajar la calidad del sueño. Y eso es lo que le pasa a esta persona, una persona mayor. Cuando tendría que tener 4 REMs, en realidad no tiene el REM, acá justo aparecen 4, pero no logra completar ciclos, porque tiene este despertar en el medio y no logra completar ciclos. Si no completa ciclos, no importa cuánto se duerma. Esto es un sueño con un placebo. Esto es si se le pone, por ejemplo, una benzodiazepina. ¿Saben qué es? La benzodiazepina. La benzodiazepina es un agonista del receptor GABA-A, que no es que se pega al receptor GABA-A, sino que potencia el efecto del receptor GABA-A si se le pega GABA. El receptor GABA tiene un sitio para el GABA y un sitio para las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, sabrán lo que son ansiolíticos, líticos, ¿sí? Que se usan en el clonazepam y que los médicos, muchos neurólogos lo medican como si fuesen caramelos. Bueno, lo que hace es cambia totalmente la fisiología del sueño. Esto está un poco exagerado, pero si tomo cafeína, la persona se mantiene despierta. ¿Por qué se mantiene despierta si tomo cafeína? ¿Saben lo que es la cafeína? A ver. Disminuye la concentración de adenosina. No. No. ¿Eh? No. Bien. Compite con la adenosina y lo que hace es inhibirla. O sea, es un competidor, es un antagonista de los receptores adenosina A1, A2 con todos sus tipos en forma general. Esto es lo mismo, van a ver, normal, insomnio, cuando tiene narcolepsia, como pasa directamente, bueno, no se ve por ahí tan claro de despierto a REM, con ciertas, el síndrome de piernas inquietas. Bueno, esto es lo mismo, van a ver cómo son las aminas en los estadios, la parte colinérgica y la parte aminérgica. Esto es nada más, es algo anecdótico nada más, de que un estudio de esta persona de Hobson, lo que vio es la parte de, los despertaba a las personas cuando sabía que estaban, les hacía polisomnografías y las despertaba en los diferentes estadios, y es el que descubrió, hasta entonces se pensaba que los sueños son solamente los que ocurren cuando yo me despierto en un periodo REM. Me despierto en un periodo REM y en ciertas circunstancias y yo me acuerdo de lo que estaba soñando. Lo que él descubrió es que, como hay un componente serotoninérgico en el sueño REM, que no importa el detalle, la serotonina es un neurotransmisor que está asociado a lo que sea, todo lo que tenga que ver con lo que son alucinaciones. ¿Sí? Por ejemplo, el LSD, la heroína, todas modulan las vías serotoninérgicas. En el sueño REM, cuando ustedes sueñan un sueño que no es real, cuando lo recuerdan, es que se despertaron en un periodo REM. Si cuando se despiertan tienen un sueño que suena con la lógica, pues lo más probable es que estén en el sueño, periodo 3 o 4. Más 3 que 4 porque 4 es más difícil de recordar. Más 3 que 4, pero están en sueño profundo. En el sueño profundo también se sueña. O sea que antes se pensaba que si tenemos 4 periodos REM, teníamos 4 sueños por noche. En realidad lo que tenemos son 8 y que pueden durar de diferentes tiempos. El cerebro puede estar haciendo su propia historia durante todo el tiempo. Lo que se cree hoy en día es que no para. Toma información que tenemos de la memoria, de lo que sea, y durante toda la noche nosotros estamos recreando historias todo el tiempo. Cuando nos despertamos, ahí justo nos acordamos de ese pedazo. Es como si fuésemos en el colectivo, estamos dormidos y abrimos y vemos, estoy a una cuadra de casa. ¿Sí? Bueno, es eso. Y me despierto antes y estoy, me falta media hora. Es eso, nada más. Esto es importante también, la neuroquímica del sueño y la vigilia. En la vigilia tenemos el sistema aminérgico y el colinérgico. En la vigilia están los 2 altos, en el no REM están los 2 bajos, y en el REM tenemos bajo el aminérgico y alta el colinérgico. ¿Cómo se pueden acordar de que este alto colinérgico? Acuérdense esa neurona colinérgica que yo se las dibujé para eso, que lo que hacía era modulaba la neurona GABAérgica del núcleo reticular del tálamo y me producía la atonía. Por ahí lo pueden sacar si quieren pensar en por qué acá sube el sistema colinérgico a acetilcolina. Y esto es lo que sería en el tronco encefálico, como es en el REM, esto es REM y no REM. Acá tengo colinérgico, las células REMON, y RENOF, ¿sí? ¿Y cuáles son? Estas son serotoninérgicas y estas son colinérgicas. Y acá tengo toda la descripción, si quieren. Eso es para información de ustedes, si quieren, que están en los libros. Esta es la vía, como los núcleos con sus diferentes, todos los que participan en el sueño, acetilcolina, con los núcleos pedúnculos continuos y el núcleo de Miner, el más importante es el colinérgico.
la orexina o hipocretina se llaman, el hipotálamo, la histamina, la serotonina. Y acá son las características, no las voy a leer porque ya era hora, ¿no? Menos 10. Bueno, a ver si podemos, bueno, pero no importa, todo el resumen de lo que es REM versus no REM. Esto es un cerebro activo en un cuerpo inactivo, que es el REM, y el no REM es un cuerpo activo en un cerebro inactivo. Eso lo que me está diciendo es que acá tengo atonía muscular, pero tengo actividad como en vigilia, y acá no tengo actividad como en vigilia, pero tengo tono muscular. Falta mucho todavía, no se va. Que lo peor todavía no llegó. Esto es un gráfico que lo describe en el Cardinal y que son cómo participan las diferentes estructuras, que tienen que ver las áreas que participan, como dice acá, en las áreas activas durante el soñar y las áreas inactivas durante el soñar, que es más o menos lo que estuvimos viendo que pasa con las áreas ópticas, los tubos mamilares, y cómo se activan estos núcleos pontinos, y el SARA, el sistema reticular ascendente. Y lo que tenemos es la clasificación internacional de trastornos del sueño, que es muy importante. Disomnias, que son el déficit en conciliar el sueño, cuando yo no puedo inducir el sueño, que son insomnio idiopático o psicológico o cognitivo, insomnio de altitud, cuando yo me voy a la altura, me cambia las presiones parciales, me cambia toda la parte de los vasoreceptores y me cuesta inducir el sueño. Hipersomnia, narcolepsia, pasa lo mismo. Síndrome de piernas inquietas, que es la persona que se mueve demasiado a la noche, no significa que la persona que si ustedes se mueven mucho a la noche tengan el síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas es una patología que tiene que ver con el sistema dopaminérgico, y si tienen o saben de alguien, si duermen con alguien y ven que tiene ciertos movimientos medios raros de piernas a la noche, porque los despierta, pues los pueden despertar ustedes, que se vaya a estudiar porque es uno de los precursores del Parkinson. Muchas de las personas que tienen Parkinson comienzan con el síndrome de piernas inquietas y con trastornos en el sueño. Trastornos circadianos del sueño, ¿por qué? ¿Por qué puede ser el trastorno circadiano del sueño? Jet lag. Trastornos del sueño, alcohol o drogas, eso lo podemos ver. O sea, el alcohol y las drogas en general lo que alteran es una vía que tiene que ver con una modulación del hipotálamo, que lo vamos a ver en la última clase, motivación y drogas de abuso. Síndrome del cambio horario, que sería esto. Tenemos las parasomnias, que son breves despertares, que son las pesadillas y tienen que ver con el REM. ¿Sí? Principalmente pesadillas, parálisis al despertar. Uno de los problemas que sucede en algunos casos es que si se despierta en un periodo REM, y depende cómo se despierte, como tiene la atonía muscular, la persona se despierta pero todavía sigue con la atonía muscular del REM. Entonces está como paralizado hasta que puede llegar a activarse. ¿Sí? Trastornos conductuales, bueno, arritmia cardíaca, no importa. Parasomnias asociadas a enfermedades, depresión y Parkinson, insomnio familiar fatal, bueno, diferentes tipos, acá tienen calambres nocturnos, cualquier ronquidos, ¿sí? Bruxismo, terror nocturno, sonambulismo. Sonambulismo claramente tiene que ocurrir ¿en qué periodo? No REM, porque hay atonía muscular, nunca puede haber sonambulismo en REM. Y estos son insomnios, clasificación. Insomnio de inducción, dificultad en la inducción del sueño, o sea, se tarda más de 30 minutos en poder dormirse. Eso ya, si uno tarda más de 30 minutos en poder dormirse muchas noches por semana, es que tiene un trastorno del sueño. Mantenimiento, dificultad en mantener el sueño. Es importante la fragmentación de despertares. O sea, el mantenimiento del sueño es que tiene micro despertares. ¿A qué se puede deber? A la edad, diabetes, obesidad. La obesidad y la edad lo que genera son apneas, dificultades respiratorias. Porque la obesidad, todo tiene que ver con cómo la glotis, en las personas mayores los músculos están más flácidos, la glotis está más floja, y cuando la persona se pone boca arriba, la glotis le tapa la tráquea y se ahoga, entonces tiene una apnea que se llama apnea del sueño. Entonces se despierta ahogado y ahí se cambia de posición y puede dormir. Generalmente ocurre cuando están boca arriba. Los mismos los obesos, que el peso, ¿sí?, tiene dificultades con toda la musculatura y le provoca problemas respiratorios. Despertares prematuros, sueño no reparador, o sea que fatiga a pesar de haber dormido, eso significa que la calidad del sueño es muy baja. Terrores nocturnos, ¿sí?, principalmente se los llaman chicos. No hay muchas veces un recuerdo, muchas de las pesadillas, muchas de los que se llaman pesadillas por ahí son sueños que no gustan, o sea que son desagradables, pero una pesadilla en realidad, sí, hay una tendencia que las pesadillas son los sueños que uno no puede recordarse, pero se despierta agitado, se despierta mal. Pesadillas, sonambulismo, claramente lo mismo, que puede llegar a caminar, y después enfermedades comportamentales del REM, ¿sí?, o del REM sin atonía, que involucra lesiones, pueden ser tumores, enfermedades troncales, cualquier cosa que altere la vía del SARA o cualquiera de esos núcleos, el núcleo cerúleo, el núcleo de la formación reticular vulvar. El síndrome de piernas inquietas era lo que yo le decía, no es nada más que se mueve la persona, sino que tiene unos movimientos muy espásticos y repetitivos, y que tiene que ver con
con una deficiencia de la dopamina. Estos son los ronquidos nada más, cómo provocan alteraciones, y cuando se hace una polisomnografía se detecta no solo por el ronquido, sino porque cambia varios parámetros. La polisomnografía lo que se hace es se pone electroculograma, electromiogramas de manos, tórax, abdomen y piernas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una apnea, la apnea obstructiva, que podría ser este tipo de apnea que tengo problemas con la glotis, lo que voy a tener es no solo que me voy a despertar, sino que antes voy a tener una tensión a nivel del tórax para tratar de respirar. Entonces yo tengo que estar seguro, era como antes que tenía que estar seguro que estaba en REM, y si no hay movimientos oculares rápidos no puedo decir que está en REM. En esto también yo tengo, la polisomnografía sirve para que yo de varios lados, pueden ser varias cosas las que pase. Las personas se están moviendo a la noche, hay personas que se están todo el tiempo moviendo, ¿sí? Salvo cuando están en REM. Entonces yo tengo que estar seguro de dónde está la patología. Yo le estoy haciendo un estudio para saber dónde está su deficiencia en el sueño. Esta es la polisomnografía, tiene todos estos tipos de electrodos, hasta a veces se lo intuba, ¿sí? Se pone en el dedo, se mide la presión sanguínea, se mide tasa respiratoria. Esto es todo lo que se mide, más o menos lo que se puede medir. El flujo respiratorio, la concentración de saturación de oxígeno, la eficiencia respiratoria, cómo está el monitor, cómo están los electrodos, si se le están moviendo, porque por ahí veo algo y es el artificio, es que el electrodo se le movió, como lo van a ver ahora que por ahí puede pasar en el electroencefalograma. Y después, bueno, preciso el electromiograma, el electroencefalograma de diferentes, este es entre dos áreas, y el electromiograma, el electrooculograma. Cada vez se pueden hacer más complicados. Esto es el estudio total de una polisomnografía, el perfil del sueño, en la evolución, donde acá hasta puedo discriminar por las tasas de frecuencias de los diferentes en qué estadio está y puedo corroborar con la actividad. Y niveles de conciencia, esto lo van a ver, no sé si lo van a alcanzar a ver ahora, lo que tiene que ver con los niveles de conciencia, porque por ahí van a alcanzar a hacer el test de Glasgow para el patrón, para los diferentes, no vamos a alcanzar a verlo ahora, la descorticación y la descerebración. Bueno, y acá veamos, vamos a ver. Bueno, quédense, por favor, yo siempre los ametrallo con información, lo que trato es de repetir las cosas y quédense con los conceptos más grandes. O sea, cuando les explico